Bienvenidos a Más allá del barril, el podcast donde exploramos las historias de los líderes de la industria energética que hablan español. Aquí descubrimos más sobre sus trayectorias profesionales y personales. Hoy nos acompaña alguien que ha construido un camino desde Colombia hasta liderar una empresa con presencia global. Ingeniero que ha sabido innovar, romper barreras y demostrar que el talento latino puede transformar la industria. Es un placer recibir a Gustavo González. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Marian. Gracias, Seudi, por esta oportunidad. Bienvenido a Más allá del barril, Gustavo. Compartiré un poco sobre tu biografía para que conozcan más sobre la trayectoria que has tenido. Gustavo González es ingeniero industrial colombiano con un MBA de la Universidad de Texas y más de 13 años de experiencia en la industria del petróleo y gas. Actualmente CEO de Odessa Separator Inc., OSI, donde ha liderado la expansión de la empresa a 15 países, consolidándola como una compañía multinacional. Bajo su liderazgo, OSI ha impulsado la innovación tecnológica con más de 6 patentes y 25 publicaciones científicas. Su historia es un claro ejemplo cómo la perseverancia, la educación y el liderazgo pueden llevar a los latinos a posicionarse ejecutivamente en una industria altamente competitiva y técnica. Gustavo, nos emociona tenerte aquí. Tienes una historia increíble de crecimiento en la industria y antes de entrar en los aspectos técnicos y de liderazgo, queremos conocerte un poco más a nivel personal. Dale, Marian, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de estar acá y Seudi por este espacio. Gustavo, tu trayectoria es impactante. Estamos acá para conocerte como persona, los desafíos y la trayectoria que has tenido a lo largo de tu carrera profesional y lo que está relacionado al liderazgo que has ejercido en la compañía en donde te desempeñas actualmente. Nos gustaría también conocer tu visión de la industria del futuro. Bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. En esta oportunidad, Gustavo, yo quisiera preguntarte porque me llama mucho la atención de la descripción de lo que ha sido tu trayectoria, que desde la primera labor que ocupaste como ingeniero de licitaciones y cotizaciones, en menos de una década o en casi una década te convertiste en CEO. Cuéntanos cómo fue ese paso desde esa primera labor hasta ser el CEO que eres hoy día. Seudi, pues como ya hemos conversado, mi carrera ha sido una mezcla un poco de determinación, visión a largo plazo, mucho trabajo. Cuando comencé como ingeniero de licitaciones y cotizaciones, que es lo que mencionas, cabe la pena recalcar que soy ingeniero industrial. Hay un poco en Colombia el tema de, para poder trabajar en la industria se requiere ser ingeniero de petróleos, mecánico o químico. De hecho de ser un ingeniero industrial ya creaba como un estereotipo un poco diferente al tradicional. Siempre me he interesado por la parte operativa y técnica, entonces fue una oportunidad más como de entender cómo funcionaba el negocio, de estar adentro de la compañía, pero a su vez no era ninguna limitación. Quería buscar oportunidades, entender bien el funcionamiento de la compañía y buscar cómo se estructuraban los proyectos para poder tener un mayor bagaje. El tema de volverme CEO fue algo que sucedió a través del tiempo. Desde el inicio no tenía esa claridad. Simplemente siempre estuve muy interesado por los negocios, por entender de cómo funcionaba, poder aportar en el tema de liderazgo, la gestión de proyectos y toda la parte comercial. Me he rodeado de muchos mentores que me han ayudado a formarme como profesional y eso es una de las cosas que considero ha sido vital para mí y poder aprender de cada uno de los errores. Esa transición pues me ha llevado al punto de ser un líder y poder tener el título de CEO, que para mí no es tan importante el título, sino más como el poder ser un líder y crear un impacto en la gente con la cual trabajo. Excelente, Gustavo. Y la verdad que ha sido un gran impacto porque, bueno, has elevado de esa a otro nivel técnico y la has colocado en diversos países. Y con esta determinación y visión a largo plazo que nos comentas, adicional, sumando la visión de negocio, compártenos un momento clave en tu carrera que te haya marcado y que te gustaría traerlo aquí a la mesa y dejarlo para quienes nos acompañan. Wow, creo que pasan varios momentos por mi cabeza. Uno de esos creo que fue más como empezar a liderar mi primer proyecto internacional.
Claramente en ese punto pues estaba la complejidad del tema de que no hablaba inglés perfectamente, pero tenía claro el tipo de proyecto que quería realizar, el emprendimiento, tomar todo con bastante responsabilidad y tenía los conocimientos en mi cabeza, tenía la parte técnica definida, pero fue como una barrera inicial. Entonces una de las cosas como que más me llevó a motivar fue el hecho de que quería poder expresarme, pero no podía comunicar esa información. Sin embargo, fue una barrera pequeña y pude manejar esas situaciones complejas, poder comunicarme con las personas con las cuales estaba trabajando y entregar los resultados, que era lo más importante. A partir de ahí, creo que cambió un poco mi mentalidad. Entendí que no se trata de estar al 100% listo, que es lo que normalmente siempre queremos, sino de tener la actitud y la disposición de crecer sobre la marcha. Hay un libro que es muy bueno, que me lo leí acá en Estados Unidos, se llama Good to Great. En Colombia se traduce como girando la rueda, y es que muchas veces queremos aniquilar lo que dicen acá, better for best, o sea, como que algo bueno por algo perfecto. Y si no está perfecto, no podemos hacerlo. Entonces creo que eso ayudó a cambiar mi mentalidad para poder tomar mejor este tipo de iniciativas. Gustavo, fíjate que mencionas algo muy importante, que es que no siempre estamos listos para los retos que afrontamos profesionalmente. Y en este particular, tomando en cuenta tu trayectoria, que es una trayectoria de resiliencia, constancia y perseverancia para alcanzar los objetivos que, como bien has planteado, te trazaste y has alcanzado, me gustaría que nos compartieras desde tu perspectiva. ¿Qué le pudieses decir a todos aquellos ingenieros que van comenzando su carrera, que tienen esta barrera del idioma? En tu caso particular fue en inglés, pero sabemos que la industria petrolera es una industria global y que no solamente podemos estar manejándonos en ese idioma, que es el idioma, por supuesto, base para nuestra industria. ¿Qué le dirías a esos ingenieros, tanto de tu país como de Latinoamérica, que sueñan con trabajar con una empresa que sea global, en un entorno internacional? Y nos gustaría, por supuesto, esa motivación de tu parte hacia esos ingenieros. ¿Qué les dirías? Pero lo primero que les diría es que sí se puede. No importa a dónde vengas, lo importante es cómo piensas y qué estás dispuesto a hacer para alcanzar esas metas. Creo que los ingenieros latinos tenemos una gran ventaja. Como mencionaba, somos resilientes, creativos, sabemos adaptarnos. Sin embargo, para dar ese salto internacional, debemos prepararnos. Una anécdota que uso es como ir al gimnasio, o sea, debemos, si queremos ver los resultados, tenemos que tener esa disciplina, y en este caso es el inglés. Creo que fue una de las cosas que, como si volviese atrás, me gustaría haber empezado un poco más temprano o haber empezado a practicar mucho más el inglés. Ahorita ya existen demasiados recursos, la tecnología, tenemos todo al alcance de la mano, y es para poder aprovechar estas oportunidades y poder manejarlas. Otra cosa que les diría es como tener una mentalidad un poco más abierta y proactiva, y sobre todo hay que atreverse. Muchas veces el miedo al rechazo o a equivocarnos nos frena más que la falta de capacidades. Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que me ha dado la vida. Y como te mencionaba inicialmente, el poder trabajar con mentores me han ayudado a entender que es clave rodearse de personas que te reten y te impulsen. No hay que tener miedo a pedir ayuda. Creo que muchas veces en Latinoamérica estamos un poquito como asustados al levantar la mano y decir, oye, me equivoqué acá, quiero que por favor me orientes. El mundo necesita más talento latino visible en posiciones claves, y eso empieza con dar el primer paso, aunque sea pequeño. Excelente. Y bueno, atreverse ha sido la constante en todos estos años en la industria de tu carrera, ¿no? En la industria. Y ahí ya quiero pasar un poco al contexto de tu trayectoria profesional y el liderazgo que tienes hasta ahora. Odessa Separator tiene 30 años en el mercado y ahora bajo tu liderazgo es una compañía que ha evolucionado y tiene ahora presencia global. Y nos gustaría entender un poco cómo ha sido este proceso de transformación, porque de ser una empresa local a transformarse en una empresa internacional, cómo ha sido también el proceso interno, cómo ha sido el proceso cómo lo han tomado todo el equipo de trabajo. Eh, si nos puedes compartir, Gustavo, sería interesante entender un poco de esa evolución que ha tenido tu equipo.
Sí, pues cuando asumí el liderazgo, para mí fue un shock. O sea, hay momentos que uno quiere esa posición, quiere llegar a tomar ese liderazgo. Ya venía en constante entrenamiento para poder llegar a esa posición. Hay bastante tipo de cosas que se habían trabajado y sorprendentemente fue más el apoyo de todo el mundo, porque cuando recibí la noticia tuve una conversación directamente con el dueño y conversé con varias gente dentro de la compañía y le dije, mira, tengo esta oportunidad, ¿tú qué consideras? Y el soporte y el apoyo de todo fue algo que me motivó y dije, mira, realmente creo que sí voy a poder hacerlo, porque siempre está como ese miedo. Pero como les decía, hay que atrevernos, simplemente quería saber que contaba con el soporte. El cambio que mencionas y la expansión, bueno, la compañía ya tenía un tema, ya existía en el mercado, pero creo que la industria es demasiado dinámica y ha estado cambiando y teníamos que cambiar a la misma velocidad en la cual la industria se estaba adaptando. Más en el caso en Estados Unidos, que llevamos muchos años ya con el tema de los unconventional, que inició en el 2010. Entonces, todas esas condiciones de pozos no convencionales estaba trayendo nuevas tecnologías, nuevas oportunidades. Entonces empezamos a escuchar un poco más a nuestros clientes, ya hubo un poco más de transición, había mucho más de ingenieros nuevos en el mercado, entender cuáles son los dolores que ellos tienen, cuáles son los problemas que no han podido responder y a partir de ese tipo de conversaciones poder trazar una nueva visión para la compañía. Poder decir internamente qué podemos como empresa ser más ágiles, qué podemos impactar más en el mercado y reestructuremos nuestros procesos, implementemos estas metodologías basado en esto y en este nuevo talento y necesidades que tiene el mercado, porque la industria está cambiando, pero nadie está respondiendo a las oportunidades. Entonces empezamos a cambiar un poco más a innovación, creando espacios para probar un poco más las ideas, equivocarnos rápidamente, aprender rápido a su vez. Y esta expansión global creo que ha sido un resultado natural de esa transformación. Todo se dio orgánicamente y nos ha dado la oportunidad de estar en un mercado que ha sido bastante fuerte para la industria del oil and gas y nos da esa oportunidad de poder crear un impacto, no solamente tanto resultados técnicos como operativos, pero a su vez como tomar un liderazgo en la industria en un espacio que no se prestaba mucha atención. Gustavo, hablas de la innovación y ante el tamaño de empresa en la que tú estás y hablabas incluso de que la industria no responde tan rápidamente con innovación a el entorno que cada día es más cambiante. Yo quisiera que nos comentaras tu percepción desde el tamaño de empresa en el que tú estás y mirando hacia empresas de servicio más grandes, empresas nacionales más grandes. ¿Cómo crees tú que puede ser clave avanzar con la innovación desde la experiencia que tú tienes en una empresa pequeña para aplicarlo a otros niveles que quizás puedan ser más complejos organizacionalmente? ¿Crees que es más fácil para ti lo que puedas haber conversado con colegas que están en otras empresas? ¿Cómo lo ves tú? Cuéntanos. Pues en el caso nuestro, la apuesta por la innovación tecnológica y el tema de propiedad intelectual, como poder tener patentes, digamos que vemos que es algo vital para poder posicionar una compañía pequeña en un mercado global. Al desarrollar como nuestras propias soluciones, no solo estamos mejorando nuestros procesos, nuestros productos, sino que también aseguramos un lugar de liderazgo en la industria que es altamente competitiva. Es como hablamos de mercados azules y mercados rojos, como ese Blue Ocean, Red Ocean. Tenemos que saber atacar el mercado donde creemos que podemos causar un mayor impacto. Hay compañías que son demasiado grandes, que quizás el tiempo de respuesta no va a ser tan ágil, en el cual, en el caso nuestro, poder ser una empresa de manufactura y servicio al tiempo, nos da una ventaja única. Somos una compañía que reaccionamos muy rápido frente al mercado, lo cual nos da la oportunidad ante el cliente y podemos ayudar a ser mucho más estratégicos. Y es parte como ya ahorita de la cultura de la compañía en la cual estamos motivando de que tenemos que vivir en constante innovación. Es una industria dinámica y si no estamos transformando estas ideas, que todo este potencial humano que tenemos en la compañía se le ocurre y dice, oye, mira, pensé en este tipo de opciones. No hay idea mala, sino que quizás simplemente tenemos que darle una aplicación o mirar un punto donde podemos hacer una mejora y ese tipo de cosas nos va a ayudar a romper esa estructura porque no podemos copiar el modelo de negocio de una compañía grande.
No, claro, y esa flexibilidad ha ayudado a la transformación y también a incluir nuevas tecnologías que les ayudan, ¿no? A seguir los pasos de la evolución. También nos comentaste en nuestra conversación previa sobre la automatización, que ha sido clave en la evolución de Odessa Separator, ¿no? Sabemos que desde el 2019 están trabajando con robots y que han desarrollado su propia plataforma tecnológica, cosa que nos parece súper interesante porque, bueno, ya la incorporación de robots hacen que las compañías también vayan al siguiente nivel de innovación. ¿Cómo ves la Sí, evolución digamos, de la automación en la industria y qué les dirías o qué consejos darías para incluirlo en los roadmaps de diferentes compañías? sino digamos como mencionas, la automatización, digamos que es una parte que empezamos a utilizar más como un objetivo, una necesidad propia. Y como mencionábamos anteriormente, la industria se está moviendo, entonces empezamos a mirar qué podemos hacer como compañía que podamos integrar internamente para poder crear una plataforma, una diferenciación y mirar hacia el futuro, porque sabemos que el futuro va a estar el tema de nuevas tecnologías van a seguir llegando, tenemos que mejorar, tenemos que optimizar los procesos y es un momento en que tomamos ese tren ahora o esperamos y el tren va a pasar. Entonces, no se trataba solamente de reducir costos, sino de poder escalar la operación a un futuro. Entonces empezamos a determinar si llegamos a tener una oportunidad a largo plazo, si tenemos la estructura, si tenemos ese foundation para poder movernos hacia donde queremos llegar. Entonces el tema de robotización o poder implementar eso en los procesos fue una necesidad, como mencionaba, empezamos con robots de soldadura, robots de mecanizado, donde el mismo personal, que normalmente es como un tabú que ven que si estás utilizando robotización es porque vas a quitar empleo. Y es totalmente lo opuesto, estamos generando más empleo, porque los robots no son autónomos. Tomamos gente como los soldadores, empezaron a ir a clases directamente en college acá en la ciudad y ellos empezaron a volverse ahorita el especialista para operar el robot. Entonces, este tipo de cosas nos estaba dando ventajas competitivas y para poder, retocando el tema de los procesos, tuvimos un buen éxito en esa área de robotización y dijimos, oye, ¿qué más podemos hacer con la tecnología que está en el mercado? Entonces somos empresas que vamos bastante a shows como de cementación, vamos a shows de válvulas, de tuberías. La mayoría de automatización ya existe en el mercado. Es poder escuchar un poco o ver más allá y poder adaptarlo a las necesidades que tiene cada compañía y mirar cómo podemos tomar ese tipo de procesos, hacer una mejor automatización interna y poder tomarlo al siguiente nivel, que es donde nos va a mejorar todos esos procesos y nos va a crear esos rendimientos, ese tipo de ventajas que normalmente no tenemos las empresas medianas como nosotros. Gustavo, fíjate que has mencionado movimientos estratégicos en tu carrera desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista de encontrar esa oportunidad en el mercado que ustedes, por el tipo de organización que tienen, pueden atender rápidamente. En el caso de este proceso de adaptación, de innovación, de creación, ¿tú pudieses dar alguna clave que a ti te haya funcionado, que pueda ser aplicable o escalable para otras organizaciones? En particular, nos llama la atención esto que has venido comentando de que identifican oportunidades tempranas. ¿Hay alguna manera de hacerlo? Lo mencionabas, vas a shows, vas a presentaciones, estás up to date con la tecnología, lo que se está necesitando, pero ¿hay algo más que nos pudieses compartir que pudiese ser importante para nosotros tomar en cuenta y poder de alguna manera tener ese momento oportuno para presentar soluciones innovadoras? Pues de mi parte yo diría que no hay que esperar que todo se alinee, que todos los astros se alineen perfectamente para poder empezar. Hay que comenzar con lo que se tiene, donde estemos, con lo que sabemos y empezar a mirar cómo podemos mejorar o causar un impacto en ese proceso que tenemos a la mano. Como tú mencionas, la industria premia a quienes no solo resuelven los problemas, sino que a los que se adelantan a ellos.
Entonces, una forma de adelantarse es mantener esa curiosidad. Yo creo que la curiosidad en el tema, todos los que somos ingenieros, nacemos como con ese ingenio, queremos desbaratar algo, ver cómo funciona, cómo podemos ensamblarlo de nuevo. Quizás, como mencionaba Felipe en entrevistas pasadas, quizás no lo vamos a ensamblar perfectamente, pero vamos a causar algo de que realmente queremos entender un poco más los procesos. Y yo creo que otra de las cosas que nos ha ayudado bastante es aprender a escuchar. Muchas veces dentro de ese dinamismo queremos ir a una velocidad que la industria lleva a todo el mundo, pero nadie está escuchando realmente la necesidad que tiene la compañía o el departamento o el proceso. Queremos simplemente lo que dicen por ahí, colocar una curita y simplemente poder parchar el problema, no resolverlo, no entenderlo de raíz, sino que simplemente seguir adelante. Y en este tipo de compañías para larga escala, creo que es donde se pierde muchas veces ese tipo de ventaja porque no escuchamos, no buscamos dar una solución, sino que hay una rotación tanta del personal que quizás simplemente dice, no, alguien más se encargará de eso a futuro. Mi trabajo es solamente estar acá por 2, 3 años, yo simplemente me voy a mover, o la compañía nos estructura o nos especializa solamente en un área en particular y no nos da esa opción holística para poder descubrir un poco más de cómo funcionan los negocios o cómo entender el proceso que estamos manejando para poder encontrar una solución. Entonces, volviendo al tema, mi punto es, no hay que tener miedo al cambio. Los momentos más difíciles son los que mejor nos van a enseñar. Innovar es arriesgarse, pero también es crecer. Entonces, el que se ate y aprende constantemente nunca se va a quedar atrás. Yo creo que es algo que vemos constantemente. No estoy diciendo que todo en el lado de nuestra compañía es perfecto, nos levantamos todos sonriendo, pero sí, como hay días malos, hay días buenos. El día es aprender de por qué tuvimos un día malo, cómo podemos hacerlo mejor y muchas veces creo que nos preocupamos por cosas que no podemos controlar. Esto me hace recalcarlo a la pregunta inicial que tú mencionabas del tema de volverme CEO en menos de una década. Creo que a lo largo de este aprendizaje que he tenido y con tantos mentores que me han ayudado, me siento que ahora estoy listo. Muchas veces nos apresuramos y queremos la oportunidad ya, pero me ha enseñado a que las cosas llegan a su momento y he llegado al punto que digo, oye, ahorita ya me puedo tomar las cosas con una mayor sabiduría. Ya las canas también me ayudan a mejorar y a ser más sabio, pero digo, ahora entiendo un poco más el por qué debo parar, respirar, entender realmente qué está pasando y no tomar decisiones apresuradas, porque las decisiones ahorita van a impactar a muchas personas. Cualquier decisión mal tomada es una afectación para la compañía y a su vez para todos los trabajadores que tenemos alrededor. Muchas gracias por tu respuesta, Gustavo. Muy potente esa respuesta y la verdad yo quisiera conectar también con ese Gustavo que está hace 13 años atrás, recién llegado a la industria del petróleo. Ya que has conversado y mencionado a tus mentores en lo largo de la entrevista, sería interesante que tú nos dejaras una recomendación. Si regresamos a 13 años atrás, ¿qué pensarías que ese Gustavo hubiese querido escuchar de alguien vaya en esta dirección o profundice más su inglés? ¿O cuál sería ese consejo que Gustavo quisiera haber escuchado hace 13 años atrás? Lo acabas de mencionar, diría que es importante es mantener esa curiosidad. Número uno, no pares de ser curioso. Aprende inglés, es vital. Muchos le tenemos miedo porque no lo pronunciamos bien, quizás nos equivocamos, alguien se nos ríe. Hay que atreverse, así sea que lo pronuncies mal. El americano normalmente valora la intención. Si estás atento y lo practicas, y lo otro es aprende a liderar. Hay una diferencia grande entre ser manager o ser gerente o ser el jefe de alguien. Muchas veces nuestro ego interno nos eleva a una posición que no es idónea. Muchas veces lo que tenemos que hacer es enfocarnos y decir, oye, mira, en vez de aislar mis secretos como ingeniero, porque soy el que mejor hace ese spreadsheet como nadie, soy el que mejor diseña las propuestas, voy a dedicarme más o a enfocarme a entrenar a la gente porque es un aprendizaje continuo cuando enseñas. Esa labor de profesor, sabes, tú que has estado en esa industria, cuando tú ya eres ingeniero y enseñas, todos los días se aprende algo nuevo.
Entonces me diría a mí mismo o a la gente que nos escucha es, mantente activo en el mercado y si puedes participar de grupos como la SPI, son sociedades que nos van a ayudar a crear un networking que va a ser vital para tu carrera. He tenido gente a mi alrededor que es brillante, tiene unos conocimientos espectacular, pero muchas veces no trabajamos en cómo transmitir esos conocimientos y no logramos enseñar prácticamente qué es lo que realmente quieren. Todos queremos hablar del delta de presión, el delta de temperatura, queremos sonar bastante interesantes en alguna presentación y muchas veces tenemos que irnos a lo básico, o sea, hay que aprender a leer la audiencia y así poco a poco elevarla de acuerdo al grado de conversación que se requiera mantener. Gustavo, ha sido un placer escuchar tu historia, tu experiencia profesional, este avance rápido hacia convertirte en CEO siendo un millennial. Nos has dejado grandes aprendizajes hoy en esta conversación sobre liderazgo, innovación, tu visión de futuro. Y con esto agradecemos entonces tu presencia hoy. Te permitimos un espacio para despedirte y luego hacer el cierre. ¿Qué te gustaría como despedida para nuestra audiencia? De antemano y primero que todo, Seudi, Marianne, gracias por el espacio. Para mí es un privilegio poder participar en este tipo de podcast o eventos que nos van a ayudar a conectar con diferente gente que nos está escuchando. Creo que este tipo de acciones que ustedes están tomando es algo que muchas veces en mi tiempo no tenía esa oportunidad de escuchar. Creo que nos va a ayudar a identificarnos, a la gente que nos escucha, a decir, oye, mira, esta persona se puede parecer un poco a mí, o acá que me siento un poco encajado, escucho un poco de mi versión de la historia. Entonces creo que este tipo de espacios son favorables para eso. De antemano, gracias. Y mi mensaje para todos es, sigan intentándolo, se puede, no dejen que la presión interna los lleve a un punto de que imploten y no quieran continuar esa hermosa profesión como para ser ingenieros. El mercado es un mercado volátil. Decidimos entrar en esta industria del rolling coaster. El mercado sube y baja, pero ante todo, el mundo necesita de todo tipo de energía. Estamos en un momento de transición energética, pero la industria oil and gas siempre va a estar ahí. No hemos descubierto el primer tipo de fuente de energía como lo que es el hidrocarburo para poder movilizarlo y para poder crear ese footprint. Requerimos de todo tipo de energía en este momento, así que el mercado está ahí. No renuncien a esta hermosa profesión que necesitamos ayudar a evolucionar el mundo. Y con esto que comenta cerramos este episodio de Más allá del barril, donde exploramos juntos lo que hay más allá de los retos, más allá de los límites y más allá del barril. Si te gustó este episodio, compártelo, únete a nuestra comunidad en Apple Podcasts y en Spotify como Más allá del barril. Nos vemos en el canal de YouTube de Flipping the Barrel y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gustavo. Hasta luego.